Buenos días, vamos a comenzar con célula, pero antes de hablar de la célula tenemos que hablar del primer microscopio. Bueno, en realidad deberíamos hablar de que fue un invento compartido, porque se sabe que en el año 1590 ya en documentos de Hans Janssen ya cuentan la historia de la utilización de un microscopio. Hans Janssen como Zacharias Janssen eran fabricantes de lente. Pero en realidad el que patentó ese primer microscopio fue el hijo de Hans Janssen, que es Zacharias Janssen. Por eso que a este holandés se le atribuye la invención del primer microscopio en el año 1608. Pero los italianos no están de acuerdo y dicen que el que inventó el primer microscopio en el año 1609 fue Galileo Galilei. Y que modificó, se usó al revés el telescopio. Pero también se habla de Giovanni Faber, que le dio el nombre de microscopio, que significa micro, que significa pequeño, y scoper, que significa mirar. Bueno, en realidad es un invento compartido, pero se habla de Zacharias Janssen como el inventor del microscopio porque en realidad él lo patentó. Bueno, al que se le atribuye la observación de la primera célula fue Robert Hooke en el año 1665. O sea, él tomó el corcho, o sea, la corteza de los vegetales, corteza que es tejido muerto, y lo observó al microscopio, y por eso decía de que está formada por un montón de celdas o cajitas vacías. Él lo relacionó, muchos dicen con un panal de abeja, otros dicen que con las habitaciones vacías de los monjes en ese momento, pero él observó esas cajitas vacías, bueno, porque él había tomado un tejido muerto, y entonces lo que él estaba viendo es la pared celular de cada una de esas células. Pero ese término se mantiene actualmente, aunque se sabe que no son cajitas vacías, sino que incluso él observó más adelante que tienen un líquido en su interior, y que más adelante ese líquido se lo llamó protoplasma. Bueno, 2 siglos después se propone la teoría celular. Por un lado, el alemán botánico Matthias Schleiden en el año 1838 observó tejidos vegetales y llegó a la conclusión que todos los tejidos vegetales están formados por células. Por otro lado, del otro lado de Alemania, un zoólogo, Theodor Schwann, también pudo hacer las mismas observaciones en animales. Vio que todos los tejidos animales estaban formados por células, y en una oportunidad se reunieron y formularon los postulados que corresponden a la teoría celular. Eso ocurrió en el año 1838. El primer postulado dice que todos los organismos están formados por una o más células, o sea que es la unidad estructural de los seres vivos. El segundo postulado dice que la célula cumple con todas las funciones vitales, o sea, la unidad funcional de los organismos vivos. Pero en el tercer postulado no se pusieron de acuerdo, porque según Theodor Schwann, todas las células se originan de otra preexistente, pero Matthias Schleiden, el botánico, todavía creía en la generación espontánea. Entonces tuvo que intervenir Rudolf Virchow. En el año 1855 demostró que sí, todas las células se originan de otra preexistente, y entonces aportó al tercer postulado, que es que todas las células se originan a partir de una célula preexistente, excepto por la primera célula, obvio. Bueno, ¿cuándo se originaron esas primeras células? Primero tenemos que saber que toda la historia de la Tierra se divide en 4 iones, que son el ion ádico, el ion arqueozoico, el ion proterozoico y el ion fanerozoico, que es el que se divide en eras paleozoica, mesozoica y cenozoica, y que nosotros estamos dentro del ion fanerozoico en la era cenozoica.
Bueno, se sabe que en el Ádico las condiciones no eran propicias para la vida, pero hace 3.800 millones de años aproximadamente ya la Tierra se había enfriado y se estaban dando las condiciones para el desarrollo de la vida. ¿Qué pruebas hay? Y de que las primeras bacterias, o sea, se han encontrado restos fósiles de bacterias, de cianobacterias, que existieron hace 3.500 millones de años, o sea que ya habían bacterias en nuestro planeta, organismos procariotas, hace 3.500 millones de años. Y, o sea, en el eón arqueozoico. Y las primeras células eucariotas se cree que se originaron en el eón proterozoico hace aproximadamente 1.500 millones de años. Bueno, existen dos tipos de células, las células procariotas y las células eucariotas, y según la última clasificación propuesta por Woese, las células procariotas se encuentran en dos dominios, que son el dominio bacteria, donde tenemos un solo reino, que es el reino bacteria, y el dominio arqueas, que tiene solamente un reino. Y todas las células eucariotas se encuentran dentro del dominio eucaria, que presenta 4 reinos, que es el reino protista, reino fungi, reino plantae y reino animal. Bueno, todos los organismos están formados por una o por más células, y los organismos que están formados por una sola célula son organismos unicelulares, como por ejemplo muchos protistas. Y dentro de las células procariotas, todas las bacterias son unicelulares, y después otros organismos que están formados por muchas células, y a estos organismos se los llama pluricelulares. Por eso que la célula es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Bueno, habíamos visto de que según la clasificación de Woese existen dos tipos de células, las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas son generalmente mucho más pequeñas que las células eucariotas, miden aproximadamente 1 a 10 micrómetros. ¿Y qué es un micrómetro? Es la milésima parte de un milímetro, o sea que si tomamos un milímetro, lo dividimos en 1000 partes, cada parte es un micrómetro. Las células eucariotas son generalmente más grandes, pero hay excepciones también. Por ejemplo, los glóbulos rojos tienen 7,5 micrómetros, pero generalmente rondan entre 10-12 a 100 micrómetros, por ejemplo, en el caso de las fibras populares lisas. Y en el caso de las células eucariotas vegetales, son incluso más grandes que las células eucariotas animales. Por ejemplo, tenemos células eucariotas que miden 50 micrómetros, otras que miden 250 micrómetros. Bueno, el tamaño es variable, ¿sí? Pero en general las células procariotas son más pequeñas que las células eucariotas. Vamos a ver ahora las características de las células procariotas, pero antes vamos a ver que tanto las células eucariotas como las células procariotas tienen dos estructuras que son comunes. Uno es el citoplasma, esta sustancia en el que están inmersas las organelas, se conoce como citoplasma, que es una sustancia semilíquida, y por fuera se encuentra la membrana plasmática. O sea, todas las células, ya sea procariotas o células eucariotas, tienen citoplasma y tienen membrana plasmática. Bueno, acá tenemos la imagen de una bacteria, porque todas las bacterias, sus células son procariotas. Recuerden que el término procariota significa núcleo primitivo, porque tiene solamente una molécula de ADN que es circular y está en contacto con el citoplasma. Esa zona del citoplasma en la que se encuentra el ADN se conoce como nucleoide. Ese ADN no está asociado a histonas, y que constituye el ADN genómico, porque algunas bacterias pueden tener un segmento de ADN corto en lo que se conoce como plásmido, pero el plásmido no está presente en todas las bacterias. En el citoplasma también, o sea, hay dos componentes que son comunes a las células procariotas y eucariotas, que es el citoplasma y la membrana plasmática. En el citoplasma podemos encontrar inclusiones como por ejemplo de glucógeno,
pero también podemos encontrar los ribosomas, que son más pequeños y que son de tipo 70S. Otra característica particular de las células procariotas es la pared celular, que es de un componente conocido como peptidoglucanos. Algunas bacterias por fuera de la pared celular pueden tener una cápsula, pero recuerden que la cápsula es una característica particular de algunas células procariotas, no todas la presentan. Otra característica que también no está presente en todas las células procariotas es prolongaciones cortas que se conocen como fimbras, que le permiten unirse o adherirse a, por ejemplo, el tracto respiratorio, aquellas que producen enfermedades pulmonares, por ejemplo. Otras tienen también prolongaciones, pero que le permiten unir a una célula con otra, y esas prolongaciones se conocen como pilis, que le permiten intercambiar el ADN contenido en el plásmido. Pero después otras bacterias tienen una prolongación larga que se conoce como flagelo y que le permite movilizarse, y ese flagelo es muy diferente al que encontramos en las células eucariotas porque tiene un componente que se conoce como flagelina. Bueno, y con respecto a la forma, las células procariotas pueden ser esféricas, lo llamamos coco, pueden ser alargados, lo llamamos bacilo, pueden tener forma de tirabuzón y lo llamamos espirilo, o pueden tener forma de coma o bastón y lo llamamos vibriones. Bueno, con respecto a la forma de las células eucariotas también puede ser muy variada. Acá arriba tenemos tres epitelios diferentes. Uno formado por células planas o escamosas, como por ejemplo en la piel. Acá tenemos un epitelio con células cúbicas. Acá tenemos un epitelio con células cilíndricas, como las que encontramos en varios órganos del sistema digestivo. Acá tenemos células poliédricas, como por ejemplo los hepatocitos del hígado. Acá tenemos células con forma muy estrellada, como por ejemplo las neuronas. Acá tenemos diferentes glóbulos blancos, que son células esféricas. Acá tenemos esos famosos discos bicóncavos, que son los glóbulos rojos o también conocidos como eritrocitos. Acá tenemos células musculares lisas, cuya forma es fusiforme. Y acá tenemos células muy alargadas que pertenecen al músculo esquelético. Bueno, primero vamos a ver todas las organelas de una célula eucariota, nombrar, y después vamos a describir cada una de las organelas. O sea, acá en este gráfico podemos observar la membrana plasmática y todo lo que se encuentra, o sea, entre el núcleo. Este es el núcleo porque vemos que esa membrana nuclear es doble con los poros nucleares. Esto es el jugo nuclear y el nucleolo y todo lo que se encuentra entre la membrana plasmática y la membrana nuclear se conoce como citoplasma, pero esta parte líquida se conoce como citosol. En el citosol podemos encontrar diferentes organelas, como por ejemplo estas mitocondrias, el retículo endoplasmático rugoso porque tiene ribosomas adheridos, el retículo endoplasmático liso. También podemos encontrar ribosomas libres, el aparato o complejo de Golgi. Acá tenemos vesículas como por ejemplo los lisosomas, los peroxisomas. Estos son los proteosomas, vesículas de excreción. También encontramos componentes del citoesqueleto como los microtúbulos, los microfilamentos de actina y los filamentos intermedios. Y también encontramos los dos centriolos que forman el centrosoma o centro celular. Bueno, también podemos encontrar inclusiones, que eso depende del tipo de célula. Bueno, ahora vamos a comenzar con la descripción de cada una de las organelas celulares. Vamos a comenzar con la membrana plasmática, que es de presencia universal, o sea, está no solamente en las células eucariotas, sino también en las células procariotas. Está formada por una bicapa de fosfolípidos, y en el caso de esta imagen, que pertenece la membrana plasmática a una célula animal, contiene también entre medio de los fosfolípidos colesterol.
Además de la bicapa de fosfolípidos, la membrana plasmática está formada por proteínas integrales que pueden tener múltiples pasos o pueden ser unipaso, y también vamos a encontrar proteínas periféricas. También anclado a los fosfolípidos o a las proteínas vamos a encontrar oligosacáridos formando las glucoproteínas o los glucolípidos. Bueno, la membrana plasmática actúa como barrera selectiva, controlando el pasaje de sustancias, y eso hace que el interior pueda mantener una composición química diferente al medio extracelular, o sea, mantiene la homeostasis de la célula, controlando la entrada y la salida de sustancias, pero también tiene proteínas y glúcidos que permiten el reconocimiento entre una célula y la otra, proteínas que actúan como canales iónicos, proteínas que catalizan reacciones, o sea, tienen actividad enzimática, etc. O sea, muchas funciones tiene la membrana plasmática, pero una de las principales funciones es la permeabilidad selectiva. Por otro lado, dentro de la membrana plasmática tenemos el citoplasma, y esta parte líquida es el citosol. En el citosol vamos a encontrar el citoesqueleto. El citosol está formado principalmente por agua, proteínas, inclusiones, por ejemplo, de gránulos de glucógeno, de lípidos, bueno, en el citoplasma ocurren casi todas las reacciones que corresponden al metabolismo celular, pero también el citoplasma junto con el citoesqueleto permite mantener la forma de la célula, y también permite que esa célula pueda cambiar de forma cuando es necesario que esa célula se mueva, como en el caso de los glóbulos blancos, que pueden mediante el movimiento ameboide desplazarse, o los fibroblastos cuando es necesario que se dirijan a otra zona para reparar tejidos. Bueno, acá tenemos el núcleo de las células eucariotas. El núcleo está separado, o sea, separa todo el material genético del citoplasma por medio de una doble membrana nuclear que tiene poros. Esos poros controlan el pasaje de sustancias desde el exterior, o sea, desde el citosol al interior del núcleo y viceversa. La membrana nuclear también se continúa con la membrana del retículo endoplasmático rugoso, y dentro del núcleo encontramos uno o varios nucleolos. Los nucleolos son los responsables de formar el ARN ribosomal y los une a proteínas formando los ribosomas. O sea, el nucleolo es el responsable de formar los ribosomas, que son estos y que pueden encontrarse libres en el citoplasma o estar adheridos al retículo endoplasmático haciéndolo rugoso. También dentro del núcleo encontramos la cromatina. ¿Qué es la cromatina? Es ADN que se enrolla alrededor de proteínas, que son estas, que son las histonas, formando la cromatina. Es así como se encuentra el material genético, el ADN, en el núcleo en interfase, pero cuando la célula se va a dividir, toda esa membrana nuclear se va a desorganizar, y este material genético se va a organizar y compactar mucho más, formando esas estructuras visibles que son los cromosomas. El núcleo, a través de su material genético, controla toda la actividad de la célula, porque acuérdense que el ADN contiene los genes, y los genes tienen el código para sintetizar proteínas, y las enzimas son proteínas, y las enzimas catalizan reacciones. Bueno, vamos ahora a la descripción del retículo endoplasmático rugoso, del retículo endoplasmático liso y los ribosomas. Bueno, el retículo endoplasmático, tanto el rugoso como el liso, es un conjunto de bolsas, sacos o cisternas
que se comunican entre sí, el rugoso se continúa con la membrana nuclear y el liso, que es un poco más tubular, se continúa con el retículo endoplasmático rugoso. Y los ribosomas, que son organelas que están formadas por dos subunidades, la subunidad mayor y la subunidad menor. Los ribosomas tienen por función sintetizar proteínas, pero las proteínas que sintetizan los ribosomas que están libres en el citosol son utilizadas en el mismo citosol. En cambio, los ribosomas que están adheridos al retículo endoplasmático haciéndolo rugoso, sintetizan proteínas que van a ser exportadas o proteínas que van a dirigirse a la membrana plasmática o a cualquier organelo membranoso. También sintetizan fosfolípidos y, como les dije anteriormente, proteínas de exportación. Por eso que el retículo endoplasmático rugoso está muy desarrollado en aquellas células de las glándulas que producen hormonas de naturaleza proteica, como por ejemplo la adeno y la neurohipófisis, como por ejemplo el páncreas que produce insulina, pero también está muy desarrollado en aquellas células que producen anticuerpos, como por ejemplo las células plasmáticas de los linfocitos B. Y también está muy desarrollado en aquellas células que forman parte de la mucosa gástrica y la mucosa intestinal porque producen enzimas que son de naturaleza proteica. Bueno, como ya vimos anteriormente, el retículo endoplasmático liso se continúa con el retículo endoplasmático rugoso, no tiene ribosomas adheridos y se encarga de la síntesis de ácidos grasos. También está muy desarrollado en las células que forman las glándulas que producen hormonas de naturaleza esteroide, como por ejemplo los testículos que producen testosterona, los ovarios que producen estrógeno y progesterona, pero también en las glándulas suprarrenales, específicamente en la corteza suprarrenal. También está muy desarrollado en los hepatocitos. ¿Por qué en los hepatocitos? Porque los hepatocitos son células encargadas de la desintoxicación inactiva y detoxifica, transforma en compuestos no tóxicos aquellas sustancias como por ejemplo aditivos alimentarios, fármacos, también el alcohol y ciertas drogas. Pero también en el músculo el retículo endoplasmático cambia de nombre y se lo llama retículo sarcoplasmático y almacena calcio. Bueno, el aparato de Golgi está formada por una serie de cisternas que son curvas que no están comunicadas entre sí, que se dilatan en el extremo, más o menos son unas 6 cisternas, y que esta organela membranosa también es la que recibe los productos elaborados por el retículo endoplasmático rugoso, como por ejemplo los fosfolípidos, también recibe las proteínas, y con respecto a las proteínas, el aparato de Golgi en algunos casos corta las proteínas para hacerlas más pequeñas, en algunos casos le agrega glúcido formando las glucoproteínas, y en la cara trans, que es la cara de formación de las vesículas, va a empaquetar esas sustancias ya modificadas en vesículas. Algunas de esas vesículas van a transformarse en lisosomas. Otra de las vesículas van a dirigirse a la membrana plasmática porque van a aportar proteínas, glucoproteínas o fosfolípidos a la membrana plasmática, y otra de las vesículas también van a unirse a la membrana plasmática, pero para eliminar por exocitosis el producto. Bueno, los lisosomas se sabe que contienen más de 50 tipos diferentes de enzimas. Como son enzimas, son proteínas, entonces son fabricadas por el retículo endoplasmático rugoso, modificadas y empaquetadas en vesículas por el aparato de Golgi. Esas enzimas pueden tener funciones diferentes, como por ejemplo en el caso de las células del hígado, los hepatocitos, tienen esas enzimas
transforman el glucógeno en glucosa. En el caso de los glóbulos blancos, por ejemplo, las células fagocíticas, los neutrófilos y los macrófagos, las enzimas contenidas en los lisosomas digieren bacterias y algunas moléculas que pueden ser utilizadas son utilizadas por la célula y otras son eliminadas mediante vesículas de excreción. Pero también en el caso de que alguna organela esté envejecida, como por ejemplo las mitocondrias, cuando las mitocondrias se envejecen, también se forman, se produce lo que se conoce como autofagia. O sea que las enzimas contenidas en los lisosomas digieren esa organela y los componentes de esa organela, las moléculas más sencillas, son reutilizadas. Pero también son en el caso de las muertes celulares programadas, como por ejemplo algunas células que son creadas por alguna función específica, como por ejemplo en el caso del músculo liso del útero durante el embarazo. O sea, se producen una gran cantidad de células musculares lisas que hace que ese útero durante el embarazo llegue a pesar casi 1 kilo, 900 gramos, pero después del parto ese útero se va a achicar y esas células que son excedentes son destruidas por autólisis. O sea que las enzimas contenidas en los lisosomas son liberadas y se produce la digestión de la propia célula. Por eso fíjense que en el caso del útero después del parto llega a pesar solamente 60 gramos. Bueno, los peroxisomas también son vesículas parecidas a los lisosomas, son más pequeños y también contienen enzimas que son oxidativas. O sea, esas enzimas son capaces de quitarle hidrógeno a ciertas moléculas, como por ejemplo los aminoácidos y los ácidos grasos. Incluso tienes enzimas que cortan los aminoácidos cada 2 carbonos para que estos puedan ingresar a las mitocondrias y usarse como fuente de energía. Pero en ese proceso de oxidación se produce peróxido de hidrógeno y los peroxisomas también tienen la enzima conocida como catalasa, que es capaz de transformar el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Los peroxisomas son muy abundantes en el hígado porque los peroxisomas tienen la enzima conocida como alcohol deshidrogenasa, que es capaz de quitarle hidrógeno al alcohol y transformarlo en un compuesto menos tóxico. Bueno, estos son los proteosomas. Los proteosomas son abundantes en casi todas las células, tienen enzimas proteolíticas que tienen casi la misma función que las enzimas contenidas en los lisosomas. La diferencia es que los lisosomas hidrolizan proteínas que están encerradas en vesículas. En cambio, los proteosomas hidrolizan proteínas, tienen una gran cantidad de enzimas proteolíticas que hidrolizan proteínas que están libres en el citosol, ya sea que cumplieron su función, que están degradadas o que están envejecidas. Entonces ellos se encargan de destruir esas proteínas. Bueno, las mitocondrias son organelas que tienen forma de bastón, tienen una membrana externa que es lisa y una membrana interna que se pliega y forma las crestas mitocondriales. En la parte interna, o sea, por dentro de la membrana interna, encontramos la matriz mitocondrial, ribosomas y una molécula de ADN que es circular. O sea que las proteínas que se encuentran dentro de las mitocondrias son producidas y sintetizadas por las mismas mitocondrias. Incluso el ADN es diferente al ADN genómico y se hereda por vía materna. Las mitocondrias, o sea, la cantidad de mitocondrias que tiene una célula va a depender de la cantidad de energía que gasta esa célula, porque
las mitocondrias son los responsables de la respiración celular, o sea, degradar moléculas de glucosa para obtener ATP. Entonces, las células que gastan más energía, como por ejemplo las células musculares, los hepatocitos, o sea, las células del hígado, o por ejemplo los riñones, tienen gran cantidad de mitocondrias. Pero también las mitocondrias, cuando la célula tiene su ADN dañado y se debe producir la apoptosis o muerte celular programada, se produce la perforación de la membrana mitocondrial externa y se libera el citocromo C, que activa un montón de enzimas responsables de la digestión celular. Bueno, otra organela que solamente está presente en las células animales es el centrosoma. El centrosoma, que todo esto está formado por dos centriolos ubicados en forma perpendicular, y este material, que es el material pericentriolar. Los centriolos están formados por tripletes de microtúbulos, 9 tripletes que se ubican y forman un cilindro. Entonces, esto es un centriolo, dos centriolos, más todo el material pericentriolar, forma el centrosoma. Los centrosomas son los que organizan las fibras del uso acromático o uso mitótico durante la división celular, separando cromátides hermanas o cromosomas homólogos, pero también, o sea, la función en las células en división es transportar cromosomas, y también está presente formando los cilios y los flagelos. En el caso de los microtúbulos presentes en los cilios, tienen la función, o sea, los epitelios que tienen en su borde apical cilios tienen la función de barrer y movilizar fluidos, como por ejemplo en las trompas de Falopio. Junto con los fluidos también se arrastra y moviliza el ovocito. En el caso de los epitelios respiratorios, al transportar fluidos también atrapa, o sea, arrastra y transporta las sustancias, partículas extrañas atrapadas en el moco, y eso se conoce como transporte mucociliar. Y en el caso de la gameta masculina, el espermatozoide, el flagelo también tiene microtúbulos que son organizados por los centrosomas y cuya función es el desplazamiento. Bueno, los centrosomas también son los centros organizadores de los microtúbulos, que son componentes del citoesqueleto y que tienen la función de transportar organelas, de transportar vesículas. Pero hay otros componentes también del citoesqueleto que contribuyen a darle la forma a la célula, también hacen que las células puedan cambiar de forma, o por ejemplo se encuentran formando las microvellosidades. Estos son los otros componentes del citoesqueleto, son los filamentos intermedios que tienen la capacidad de hacer que la célula cambie de forma, y los microfilamentos que están presentes en las microvellosidades, como por ejemplo las microvellosidades que tienen función absortiva en el intestino. Bueno, y finalizamos la descripción de las células con la comparación entre la célula animal y la célula vegetal. Ambas son células eucariotas, pero hay organelas que son exclusivas de las células animales y que no la vamos a encontrar en las células vegetales, como por ejemplo no vamos a encontrar lisosomas en las células vegetales, tampoco vamos a encontrar centriolos en las células vegetales. Pero también hay organelas que son exclusivas de las células vegetales y que no la vamos a encontrar en las células animales, como por ejemplo grandes vacuolas que contienen agua y solutos y tienen función, o sea, mantiene turgente a la célula, o sea, cumple un importante papel en el sostén. Tampoco vamos a encontrar en las células animales una pared celular que es exclusiva de las células vegetales.
La pared celular está por fuera de la membrana plasmática, está formada por celulosa, hemicelulosa y sustancias pépticas, y también tiene un importante papel en el sostén, mantener la forma de la célula. Y por último, los cloroplastos, que tienen clorofila y son los responsables del proceso fotosintético.